Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar y quizás hasta les quite el aliento. Hoy vamos a hablar de algo que combina lo más dulce del amor con un toque de sorpresa y mucha emoción. Como habrán visto por el título y quizás por el emoji que le pusimos, vamos a desentrañar el misterio detrás del emoji de casa con jardín, pedida de mano o regalo de Demet Akan. Sí, han escuchado bien. Vamos a analizar una situación que ha capturado la atención de muchos y que nos da pie para hablar de cómo pequeños gestos, especialmente los digitales como los emojis, pueden decir tanto. Si son fans de las historias románticas, de las sorpresas bien planeadas, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a empezar a desglosar esta curiosa historia. La clave de todo está en ese emoji de casa con jardín. En el mundo de las comunicaciones digitales, los emojis se han convertido en un lenguaje propio, un código que dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra. Y cuando hablamos de parejas, especialmente de figuras públicas como Demet y Kan, cada detalle, cada like, cada comentario y sí, cada emoji, se escruta al microscopio. Entonces, ¿qué puede significar que Demet haya utilizado el emoji de casa en un contexto que podría estar relacionado con Kan? Hay varias posibilidades, y aquí es donde entra nuestra labor de detectives aficionados. Primero pensemos en lo más obvio y romántico, la pedida de mano. El emoji de casa puede simbolizar un futuro juntos, la construcción de un hogar, la idea de formar una familia. En muchas culturas la casa representa estabilidad, seguridad, un refugio compartido. Por lo tanto, si Demet usó este emoji en una conversación o publicación relacionada con Kan, podría ser una pista sutil pero poderosa de que están dando un paso importante hacia un compromiso más serio. Imaginen la escena, una conversación, quizás un mensaje privado, o incluso un comentario público, y de repente el emoji de casa aparece. Es como decir, quiero construir un hogar contigo, o este es nuestro hogar, nuestro futuro. No hay nada más bonito que esa idea, ¿verdad? La posibilidad de que una pedida de mano esté en camino, o que incluso ya haya ocurrido en privado, y este emoji sea una forma de celebrarlo, es realmente emocionante. Pero no podemos quedarnos solo con esa idea, por muy romántica que sea. Hay que ser un poco más escépticos y considerar otras interpretaciones. ¿Podría ser simplemente un regalo? Piénsenlo. Demet como figura pública a menudo recibe regalos, y también es probable que ella haga regalos. ¿Podría ser que Kan le haya regalado algo relacionado con su hogar? Quizás una pieza de decoración, algo para su nueva casa, o incluso la llave de un nuevo hogar compartido. En ese caso, el emoji de casa sería una forma de agradecer o demostrar su aprecio por ese gesto. Un gracias por el regalo, me encanta nuestra nueva casa, expresado de forma concisa y visual. Esto también tiene mucho sentido porque en las relaciones, los regalos son una forma importante de expresar afecto y cuidado. Otra posibilidad es que el emoji de casa sea una metáfora más general. Tal vez Kan está de viaje o Demet está de viaje, y el emoji representa el anhelo de estar en casa juntos. O quizás están hablando de un proyecto conjunto, algo que están construyendo juntos, no necesariamente físico sino una idea, un sueño. En ese sentido, la casa podría ser ese proyecto, ese espacio que están creando. Las relaciones no solo se construyen sobre cimientos físicos, sino también sobre metas compartidas, sobre ese sentimiento de estar en casa, el uno con el otro sin importar dónde estén. Es esa sensación de pertenencia, de seguridad emocional, que a menudo asociamos con un hogar. Ahora, para tener una mejor idea de a qué nos referimos, es importante considerar el contexto exacto donde apareció este emoji. ¿Fue en redes sociales? ¿En una conversación privada? ¿Fue un comentario público en una foto de Kan? ¿O Demet compartió algo y Kan respondió con ese emoji? Si fue en una plataforma pública, las posibilidades de que sea una señal para sus seguidores se multiplican. Las parejas famosas a menudo utilizan sus redes sociales para comunicar momentos importantes de su vida, y a veces de manera indirecta.
Es una forma de generar expectativa, de compartir su alegría sin revelar todos los detalles de golpe. Pensemos en la dinámica de Demet y Can. Son una pareja que ha estado bajo el ojo público y cualquier indicio de su relación es motivo de gran interés. Si Demet ha compartido algo que insinúa un compromiso como una casa, un anillo, o simplemente un mensaje de futuro, y Can ha respondido de alguna manera, esto es oro puro para los fans. La reacción de Can, si la hubo, también es crucial. Si él respondió con un emoji de corazón de alianza, o simplemente un mensaje afectuoso, la interpretación de la casa se inclina aún más hacia lo romántico y formal. Por otro lado, es importante recordar que a veces, un emoji es solo un emoji. Quizás Demet estaba hablando de un amigo que se mudó, o de un proyecto de decoración, y el emoji se deslizó de forma inocente. Sin embargo, dada la naturaleza de su relación y el interés que generan, es difícil no especular. Y es precisamente esa especulación, ese juego de interpretar las señales, lo que hace que este tipo de temas sean tan fascinantes para nosotros como espectadores. Para entender mejor la situación, podríamos investigar las últimas publicaciones de ambos, los comentarios que se han intercambiado, si hay rumores previos de compromiso o de mudanzas. ¿Han estado hablando de comprar una casa? ¿De adoptar una mascota y formar una familia? Estas son las pequeñas piezas del rompecabezas que nos ayudan a formar una imagen más clara. Si nos enfocamos en la pedida de mano, ¿qué implicaría esto? Significará que Demet y Can han decidido dar el gran paso. Es un compromiso serio, un futuro juntos planeado. Y el emoji de casa sería una forma encantadora de anunciar o insinuar esto. Imaginen la emoción de sus fans al darse cuenta de que la boda podría estar en camino. Sería un torbellino de felicitaciones, de buenos deseos, de comentarios emocionados. La posibilidad de que Demet, con su estilo particular, haya usado este emoji para transmitir un mensaje tan profundo, es muy atractiva. Si es un regalo, también es una muestra de amor y atención. Un detalle que demuestra que se preocupan por el bienestar del otro, por crear un espacio propio, un nido de amor. Un regalo que, además de material, tiene un valor simbólico. Y el emoji de casa sería la forma de expresar ese sentimiento, gracias por hacerme sentir en casa, o por darme algo para nuestro hogar. En definitiva, el emoji de casa con jardín, en el contexto de Demet y Can, es un símbolo multifacético. Puede representar el inicio de un hogar, un compromiso serio, la culminación de un sueño compartido, o simplemente un agradecimiento por un gesto afectuoso. Sin un contexto más detallado, la interpretación final queda abierta a la especulación, y es precisamente esa ambigüedad la que lo hace tan intrigante. Para resumir, hemos explorado diversas interpretaciones del uso del emoji de casa con jardín en relación con Demet y Can. Podría ser una insinuación de una pedida de mano, un futuro hogar compartido, un agradecimiento por un regalo relacionado con su espacio vital, o incluso una metáfora de la estabilidad y la pertenencia en su relación. Hemos visto cómo los emojis, a pesar de su simplicidad, pueden comunicar mensajes complejos y despertar nuestra imaginación, especialmente cuando se trata de parejas tan seguidas y queridas. La clave para descifrar el verdadero significado reside en el contexto específico y en las acciones posteriores de la pareja, pero la especulación en sí misma es parte de la diversión. Ha sido un placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo interpretar las señales en las relaciones, tanto públicas como privadas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la interpretación más probable del emoji de casa en este caso? ¿Se inclinan por la pedida de mano, el regalo, o alguna otra idea? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Sus opiniones son súper importantes y me encanta leerlas. Y si este vídeo les gustó, si encontraron algo interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes crean que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden nuestras próximas aventuras de contenido. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!